Volvemos a contactar con Dori Lustrón aquí en Radio Sefarad. Estamos una vez más en la edición de este Por Israel en Voz que nos acerca cada semana, aunque por una festividad reciente hemos hecho una pausa. Volvemos con esos artículos que comparte con todos ustedes aquí. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hablar de un artículo sobre el Islam radical que escribió un amigo muy querido mío. Él y la esposa trabajan mucho en Costa Rica, viven en Costa Rica. Él es el presidente de Bnei Brit de Costa Rica, se llama Yosef Gabriel, Yossi para todos los amigos, y escribe muy bien. Y bueno, me mandó un artículo, 2 artículos me mandó, que el otro también está en Por Israel, sobre el Islam. El artículo se titula Israel frente al Islam radical, un conflicto que es también de Occidente, que es importante que ustedes en España lo escuchen, ¿no? Porque el Islam radical no es un problema solo de Israel, de fuera de Israel, porque los árabes israelíes conviven con nosotros en general, pero en Occidente el Islam radical como decía Oriana Falachi, es todo un tema, ¿no? En los países europeos, en Francia, en España inclusive, ¿no? Es todo un tema en España. Bueno, le quiero leer el artículo que dice: la guerra entre Israel y Hamás no es un conflicto reciente ni simplemente territorial. Es parte de una lucha ideológica y existencial que Israel y el pueblo judío libran desde hace más de un siglo contra el islamismo radical y los movimientos que han negado y niegan el derecho de Israel a existir como Estado judío en su tierra ancestral. Desde hace 100 años, en los tiempos del muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, aliado de los nazis y promotor del antisemitismo árabe, siguiendo con la creación de la OLP y más recientemente la irrupción de Hamás, Hezbollah y otros grupos terroristas apoyados por Irán, el objetivo ha sido siempre el mismo: la eliminación del Estado de Israel. Lo han declarado, lo han pretendido y lo siguen haciendo de manera clara y directa. Y el punto culminante fue el 7 de octubre del 2023, cuando hordas de Hamás y civiles palestinos invadieron territorio soberano israelí y asesinaron, violaron, vejaron y robaron a más de 1.200 personas y se llevaron a Gaza más de 250 secuestrados, familias enteras, niños y ancianos incluidos. Lo que muchos en Occidente no comprenden es que el islamismo radical no solo odia a Israel, odia todo lo que representa: democracia, libertad religiosa, derechos individuales y tolerancia. Para los extremistas, Israel es simplemente la punta de lanza de Occidente en Medio Oriente, y destruirlo es solo el primer paso en su agenda más amplia: conquistar Europa, Estados Unidos e infiltrar sus instituciones y silenciar a quienes consideran infieles. Resulta alarmante ver cómo amplios sectores de la izquierda internacional, académicos, medios de comunicación y movimientos de derechos humanos han abrazado una narrativa distorsionada e ignorante que victimiza a Hamás, un grupo terrorista islamista autoritario y misógino, y culpa a Israel por todos los males en Gaza. Esta postura no solo es ingenua, sino moralmente irresponsable, que solo refuerza los postulados y objetivos del Islam radical. Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005 para dar chance, según los acuerdos de Oslo de 1993, a que los palestinos pudieran constituir su Estado. En cambio, Hamás, en una disputa interna con la autoridad palestina, tomó el control de la franja e impuso un régimen de terror, construyendo una infraestructura bélica, incluida una extensa red de túneles, con el fin de cumplir sus objetivos de destruir Israel sin dejar de atacarla con misiles dirigidos a su población civil desde que tomó el poder. Doy fe porque yo vivo en la zona caliente, que es el sur,
y desde el 2005 que nos están atacando con misiles desde Gaza. Algunas veces más, otras menos, ¿no? Nunca ha sido el propósito de Hamás y sus aliados la voluntad de establecer un Estado palestino, sino de borrar del mapa a Israel y al pueblo judío. Sí, es cierto que el pueblo palestino sufre, y en las guerras lamentablemente muere gente inocente, pero su sufrimiento ha sido causado por sus propios líderes, utilizados como escudos humanos por Hamás, abandonados por sus hermanos árabes y convertidos en peones de la geopolítica regional iraní. Israel fue forzada a entrar en una guerra. Esto es muy importante. Israel fue forzada a entrar en una guerra que no quería, en legítima defensa y en aras de eliminar la amenaza existencial que representa Hamás, quien ha prometido innumerables veces repetir la masacre que perpetró dentro de tierra soberana israelí el 7 de octubre del 2023. Hasta ese 6 de octubre, Israel tenía una tregua con Hamás. Por ello, culpar exclusivamente a Israel no solo simplifica una realidad compleja, sino que fortalece a quienes verdaderamente oprimen a los palestinos y no contribuye a poner el dedo acusador en los verdaderos responsables, exigiendo a Hamás la entrega de los rehenes que aún mantiene cautivos desde casi 600 días y su rendición, lo cual terminaría la guerra. Si entregan los rehenes, esto lo digo yo, se termina la guerra. Por lo tanto, el problema es que los rehenes son el salvoconducto de Hamás para que Israel no mate a los líderes, que ya los está matando. La semana pasada mató al hermano de Yahya Sinwar. En este escenario no se puede ignorar el papel de Qatar como uno de los principales financistas del islamismo radical y el terrorismo en la región y el mundo. A pesar de presentarse como un mediador, el gobierno qatarí ha proporcionado refugio, apoyo político y millones de dólares a Hamás. Este financiamiento ha servido para sostener su estructura militar y propagandística y ha contribuido a prolongar el conflicto y el sufrimiento en Gaza. Paralelamente, Qatar, que busca blanquear su imagen en el mundo sin dejar de perseguir sus objetivos de penetración islamista, ha inundado de recursos y dinero a múltiples instituciones en Europa y Estados Unidos, siendo las universidades lugares emblemáticos con el objetivo de influir en sus programas curriculares y la academia. Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse y defender a su población, entre los cuales nosotros nos incluimos, ¿no? Desde su fundación, en 1948, ha estado rodeado de enemigos que han intentado destruirlo en múltiples guerras. Hoy, ese derecho no solo sigue vigente, más aún cuando se enfrenta a un enemigo que no busca negociar ni convivir, sino exterminar. Todo lo cual tiene su origen en Irán, que creó a través de sus aliados en la región una estructura bélica que amenaza a Israel desde hace muchos años y desde diversos frentes: Líbano, Siria, Yemen, Irán, Gaza y Jordania. Occidente debe despertar. Esta lucha existencial le compete también. La penetración del Islam radical va creciendo en Europa y en gran parte del mundo occidental. El auge del antisemitismo, que excede ya el propio Estado judío, manifestado por sectores de Occidente influidos por el islamismo, los discursos de odio y el falso argumento de oprimidos contra opresores, además de la ingenua apología de los derechos humanos que no existen en las sociedades islamistas, los enceguece frente al peligro existencial que todo esto representa. No en vano, múltiples países del Medio Oriente han comprendido ya los peligros representativos por el Islam radical, han moderado sus posiciones y entiende que las alianzas con Israel y sus aliados son beneficiosas. Son sociedades donde el Islam ha evolucionado a realidades prácticas y pragmáticas, en un mundo cambiante y con nuevos desafíos en el cual el pueblo palestino debe también insertarse, favoreciendo su desarrollo en una buena vecindad con Israel para una solución definitiva al conflicto. Para ello tendrán que surgir nuevos líderes palestinos que comprendan esta nueva realidad,
para lograr este cometido, a lo cual Israel ha manifestado a lo largo de los años una y otra vez su disposición. Y para terminar, dice el artículo, defender a Israel y condenar el Islam radical no es solo una cuestión de solidaridad o política internacional, sino una defensa de los valores que nos definen como civilización, la cultura de la vida contra la glorificación de la muerte, las libertades contra el sometimiento, el respeto a la diversidad contra el pensamiento único, salvaguardar, en definitiva, la civilización occidental sobre la cual los valores judeocristianos están basados, es un imperativo. Muy buen artículo realmente, excelente, para difundir, para leer y para pensar. Desde luego, todo un alegato a esa cultura occidental y a esa relación que establece Yossi, el autor del artículo, como tú lo llamas, como mucha gente lo conoce, Joseph Gabriel, en este Israel frente al Islam radical, un conflicto que es también de Occidente. Les dejamos el enlace, como decía Dori, y como siempre nos pide, para que puedan leerlo, reflexionar sobre él y, si prefieren, evidentemente, escucharlo, como lo están haciendo ahora mismo, si nos escuchan, a través de la voz de nuestra colaboradora en Israel, Dori Lustrón. Muchas gracias, como siempre, Dori, y hasta la semana próxima. Gracias a ustedes que me llaman.